Hola queridos hermanos, hermanas, queridas familias, qué alegría estar con ustedes compartiendo hoy jueves la edición número 368 de su programa Caminando en Familia. Recordemos que estamos reflexionando en el capítulo séptimo de Amoris Laetitia sobre la educación de los hijos. Antes de iniciar el programa, como siempre, vamos a encomendarnos a la presencia del Señor a través de la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, despierta en todos la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, de verdad, nuevamente reiterar mi alegría de estar nuevamente con ustedes a través de este programa Caminando en Familia, que llega a sus casas gracias a la evangelización que realiza en nuestra arquidiócesis y en todo el país Fides, Vida y Esperanza. Por eso es que les invito a todos a ayudar, a llevar adelante esta emisora de fe, igual que TV San José, siendo usted un agente de fe. Y si usted quiere ser un agente de fe Fides, pues escríbanos al 84 55 25 88. 84 55 25 88. ¿Qué es un agente de fe? Pues es aquella persona que a través de su oración y de su colaboración, pues ayudan a que se mantenga esta obra de evangelización. Así es que, como buen cristiano agradecido, apúntese usted, mi querido hermano, mi querida hermana, a ser un agente de fe. Bueno, estamos ya a la altura del numeral 266 de Amoris Laetitia, numeral que pertenece al capítulo séptimo de esta magnífica obra del Papa Francisco y toda la Iglesia, porque es el fruto de dos sínodos que se realizaron en el año 2014 y 2005 allá en Roma, en el Vaticano. Y este numerito del capítulo séptimo, ¿recuerdan ustedes? Nos pone nuevamente en contacto con ese tema tan importante que hemos venido desarrollando y que es precisamente el título de este capítulo séptimo, que es la educación en la familia, la educación de los hijos, la fortaleza de la educación en la vida de la familia, de los hijos y de todos aquellos que viven en el hogar. Ya en el numeral 266 el Papa Francisco nos habla de los hábitos. Recordemos que él nos ha venido hablando de la importancia de la formación moral, ¿verdad? En la vida de los hijos, en la vida de toda la familia, y también en ese contexto nos había hablado ya anteriormente el Papa Francisco acerca de la educación de la libertad, de la educación de la voluntad. Y en este sentido, para educar la voluntad es muy importante en la familia desarrollar buenos hábitos. Dice el Papa Francisco, también las costumbres adquiridas desde niños tienen una función positiva. Las costumbres, lógicamente, el Papa está hablando de las buenas costumbres adquiridas desde niños. Estas van a tener una
función positiva. Lógicamente, si las conductas o las costumbres, más bien, si las costumbres que aprenden los niños son negativas, pues entonces la función en el futuro va a ser una función negativa. Por eso es que papá y mamá deben de entender que en la más tierna infancia deben de transmitir la vivencia de costumbres positivas a los niños, a las niñas, a sus hijos. Ayudando, dice el Papa Francisco, ¿esto cómo se hace? Ayudando a que los grandes valores interiorizados se traduzcan en comportamientos sanos y estables. Entonces, son costumbres que se van transmitiendo a los niños, pero son esas costumbres que son el fruto de esos valores grandes que se han aprendido en la vida. Y esos valores grandes que se han aprendido en la vida y que se traducen en comportamientos que son sanos y estables. Esto también es muy importante porque ya aquí vamos entendiendo porque tal vez encontramos en la sociedad, cerca de nuestras familias incluso, personas con comportamientos muy raros, como que decimos, es que eso es un comportamiento enfermizo, que inestable es esa persona. Seguramente habrá sido porque la transmisión que le dieron a ellos sus papás, sus mamás, fueron costumbres negativas, ¿verdad? Es decir, cosas que no valía la pena heredar, pero que se heredaron. Así es que vean qué importante es el tema de las costumbres, de las buenas costumbres transmitidas a los niños, ¿verdad? A esos hijos desde que son niños, para que ellos lleguen a ser personas sanas y estables en medio de la sociedad. Dice, alguien puede tener sentimientos sociables y una buena disposición hacia los demás, pero si durante mucho tiempo no se ha habituado por la insistencia de los mayores a decir por favor, permiso, gracias, su buena disposición interior no se traducirá fácilmente en estas expresiones. ¿Qué está queriendo decirnos el Santo Padre? Lo que nos está queriendo decir es que normalmente las personas desde niños podemos ser educadas para tener buenas costumbres, tenemos como esa disposición o predisposición a ser gente buena, pero si no nos educan, si no nos enseñan costumbres, si desde niños nos enseñan a decir, por ejemplo, dice aquí el Papa, por favor, permiso, gracias, estas tres grandes palabras que dice el Papa Francisco que no pueden faltar en ninguna familia. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues si no nos enseñan a decir esto, pues nunca lo vamos a decir, por mejor predisposición que tengamos para ser personas buenas, si no somos educados en esas buenas costumbres, pues simple y sencillamente nunca las vamos a practicar. Ahora sí también tenemos que decir, pues puede ser que hayan personas que vivieron un ambiente familiar muy tenso, de malas costumbres, de malas palabras, de malos hábitos, pero y aunque cuando empezó a crecer se empezó a comportar mal, esto no significa que esa persona que aprendió malos hábitos pueda desaprender esos malos hábitos para aprender hábitos buenos, nuevos, porque de pronto aquí alguien podría decir, por eso es que yo soy tan malcriado, es que por eso yo soy tan insolente, es que por eso yo no soy afectivo, no soy amable, es que a mí me hicieron así, es que esas son las costumbres que me transmitieron, entonces yo no puedo tener conductas sanas, estables, como ustedes me están pidiendo. Bueno, hermanos, ese sería un pretexto para no querer cambiar. Porque así, como un hábito se aprende, un hábito se puede desaprender. Entonces, si el hábito es malo, desaprendemos ese hábito malo y aprendemos un hábito bueno. Una persona perfectamente puede corregir su carácter. Ciertamente el temperamento es heredado, pero el carácter es moldeable. Entonces, no, es que yo tengo mal carácter y a mí yo nací así o así me enseñaron a hacer. No, eso se puede cambiar. Es que este es mi vocabulario, yo no sé hablar, etcétera. No, eso se puede cambiar. Es que a mí nunca me enseñaron a saludar, yo no saludo, soy un grosero. Eso se puede cambiar. Los malos hábitos que tenemos en la vida se pueden cambiar. Podemos desaprender el mal hábito para aprender los buenos hábitos. Respecto a la conducta moral, ¿verdad? Que es esta conducta deseable,
Dice el Papa Francisco, pues esta está construida por el fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones. Por el fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones. Aquí es donde empezamos a hablar entonces de la vida virtuosa, ¿verdad? El valor es el amor, la virtud es amar. El valor es algo, queridos hermanos y hermanas, que ya está hecho, que existe. Nadie va a cambiar el valor del amor, pero amar es el esfuerzo que yo hago por la práctica de ese valor. Y en ese esfuerzo está la virtud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si nosotros queremos fortalecer la voluntad, tenemos que aprender a repetir determinadas acciones de manera virtuosa. El esfuerzo que yo hago por ser amable, el esfuerzo que yo hago por ser honrado, el esfuerzo que yo hago por tener un vocabulario adecuado, el esfuerzo que yo hago por saber tratar a las demás personas, el esfuerzo que yo hago para decir no a aquello que yo sé que no está bien, aunque me apetezca. Y dice entonces el Santo Padre, y sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados comportamientos buenos, no se termina de educar la voluntad. Sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados comportamientos buenos, ¿verdad? Entonces por eso hay que fomentar esa virtud de estar repitiendo esos actos buenos, de estar repitiendo esos esfuerzos que hacemos por las buenas acciones. ¿Por qué? Porque eso está fortaleciendo la voluntad. Dice el Papa Francisco, hay que motivar, valga la redundancia, hay que motivar esas motivaciones, hay que reforzar, para que no suene tan redundante, hay que reforzar esas motivaciones, el atractivo que sentimos hacia determinado valor, ¿verdad? Y como he dicho yo, miren, el Papa lo repite, esa atracción hacia cierto valor que si no se convierte en una virtud, sin esos actos adecuadamente motivados. Entonces, no sé, por ejemplo, una persona dice, ay, ¿cómo me gusta la lectura? Qué lindos son los libros, me gustan los libros, cómo me gusta la lectura, pero nunca leo. Entonces, ahí hay una contradicción. Pero es que el problema es que muchas veces intentamos empezar a tener buenos hábitos, como por ejemplo la lectura, pero nos cansamos de buenas a primeras, ¿verdad? Entonces, yo quiero cambiar mi vocabulario, pero no hago esfuerzos constantes por el cambio de ese vocabulario, entonces voy a seguir igual. No, aquí dice, bueno, si yo tengo una motivación, dice el Papa, una atracción hacia cierto valor, bueno, el valor, digamos, de ser cariñoso, es que ya vi que soy una persona seca, yo quiero ser cariñoso, pero si usted no está perseverando con actos concretos en esa conducta que quiere desarrollar, entonces pues nunca va a ser virtuoso en eso que usted aprecia. Entonces, claro que usted está convencido que el afecto es un valor importante en la vida familiar, pero ser afectuoso es una virtud. Esto significa es algo que al inicio por lo menos puede llegar a costar. Entonces tenemos que estar constantemente haciendo actos que me ayuden a reforzar la voluntad para lograr la virtud. Esto es sumamente importante y aquí, pues aunque ciertamente estamos hablando de la educación de los hijos, también los adultos pueden ser educados cuando han aprendido, ya lo dije, pero es que tengo que repetirlo, cuando han aprendido malos hábitos, cuando han asumido malas conductas. Lo decía en el programa pasado, normalmente sabemos muy bien lo que es bueno y lo entendemos claramente, pero nos cuesta hacer aquello que es bueno y terminamos haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque a veces la voluntad está débil por la falta de ejercicio, de costumbres, de hábitos que nos lleven al cumplimiento de eso que admiramos. Muy bien, en el numeral 267, el Papa habla de un tema importantísimo que ya dijimos algo, pero ahora lo va a desarrollar más ampliamente, y es el tema de la libertad, educación moral y libertad. Esto, queridos hermanos, que es un atributo heredado por el mismo Dios
a todos nosotros. Somos solo los seres humanos, podemos decir que somos libres. Los demás seres creados por Dios, los seres animados, no son libres. ¿Por qué nosotros somos libres? Porque nosotros tenemos la capacidad de razonar, ¿verdad? La capacidad de razonar y también tenemos voluntad. Entonces, razonando y haciendo uso de la voluntad, podemos emitir actos humanos, que son precisamente los actos que el hombre desarrolla a través de la razón y la voluntad. Los animales no tienen esa posibilidad, los animales no razonan, los animales no eligen, ellos son sumamente instintivos. Muy bien, entonces, ¿qué dice el Papa Francisco con respecto a la libertad? Primero empieza a decir algo que todos sabemos: la libertad es algo grandioso, pero podemos echarla a perder. La educación moral es el cultivo de la libertad. Entonces, ¿qué significa educar al hijo moralmente? Significa ayudarlo a que aprenda a ser una persona que utiliza bien el don de la libertad. Si usted está educando bien a su hijo, usted le está ayudando a su hijo a ser libre, a aprender a hacer un buen uso de ese atributo precioso que llamamos libertad. Entonces dice el Papa, bueno, ¿y cómo se cultiva la libertad? ¿Cómo se cultiva la libertad? Bueno, a través de propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones. Todo esto que nos permita revisar el modo adecuado de actuar. El modo adecuado de actuar, y esto supone, por supuesto, que es muy importante, hermanos, diálogo. Es que no podemos pretender que la libertad se educa en la persona a través de la amenaza, a través de la ira, a través del enojo, no a través menos todavía, por supuesto, dejar a la persona que haga lo que le da gana para que aprenda a ser libre, menos todavía. No, hay propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas, estímulos, permisos, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones que papá y mamá puedan utilizar, sí, para educar la libertad de sus hijos, ¿verdad? Para esto estaba diciendo, es importante el diálogo. Todo esto con el fin de ¿qué? De que se ayude a la persona, a esa persona que es hijo, a esa persona que es hija, que ayuden a las personas a desarrollar esos principios interiores estables que muevan a obrar espontáneamente el bien, ¿verdad? Los principios interiores estables están ahí. Creo que la inmensa mayoría de las personas saben lo que es bueno, lo que es malo. La mayoría de la gente sabe qué significa obrar bien. Pero entonces, en esto del juego del uso de la libertad, viene la voluntad. Es, queridos hermanos, por supuesto, temas que se entrelazan entre sí, obviamente. Una persona auténticamente libre es una persona que inclina siempre su voluntad a hacer el bien, porque haciendo el bien está respetando la libertad de los demás. Y miren que aquí viene el tema de la virtud, que ya he desarrollado de alguna manera un poquito, ¿verdad? Un poquito, pero el Papa también nos habla de la virtud. ¿Qué es la virtud? El Papa lo define así: es una convicción que se ha transformado en un principio interno y estable del obrar. Qué bonito. Es una convicción. Yo estoy convencido de que respetar las cosas ajenas es un principio que está en mi corazón. Y como yo ya estoy convencido intelectualmente, voluntariamente, a que
lo ajeno se respeta, pues entonces mi manera de obrar es una manera de obrar honrada. Yo soy honrado, no cojo lo que es de los demás. Así usted podría aplicarlo a muchos otros ejemplos. La vida virtuosa, es decir, el esfuerzo. Recuerden que de alguna manera he querido, aunque se puede decir muchas cosas de la virtud, pero recuerden de alguna manera que he querido enfocar el tema de la virtud en el esfuerzo que hago por educar la voluntad. Entonces dice el Papa Francisco, la vida virtuosa construye la libertad, la fortalece, la educa. Ser virtuosos, esforzados por hacer siempre el bien. Y eso es lo que papá y mamá le tienen que comunicar a sus hijos desde niños. Ese deseo, ese impulso por querer hacer siempre el bien. Pero lo hemos dicho tantas veces y parece trillado, pero es que hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Esto, hermanos, se comunica sobre todo a través de la práctica, a través del testimonio. Es que yo quiero que tú seas un hombre de verdad, que siempre dice la verdad, pero usted le dice a su hijo cuando alguien toca la puerta, porque tal vez usted esa visita no es alguien que no le cae, dígale que no estoy. Bueno, antes se usaba mucho cuando habían los famosos polacos, estas personas que iban vendiendo ropa a pagos por las casas. Entonces, cuando el polaco llegaba a cobrar, algunas mamás le decían a sus hijos, cuando llegaba el polaco y tocaba, dígale que no estoy. Entonces, a ver, si usted le está enseñando a su hijo, usted quiere enseñarle a su hijo que siempre diga la verdad, y cuando llega el polaco, el que cobre cualquier cosa, le dice que diga que no está, pues entonces usted está haciendo entrar al niño un conflicto mental, ¿verdad? Porque bueno, hay que decir siempre la verdad, pero mami me está diciendo que mienta. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es que 1 menos 1 es 0. Y uno no puede ponerse, queridos hermanos, como papá y mamá en estas situaciones. Y mucho menos, atención, cuidado, y mucho menos poner al hijo o a la hija en ese compromiso de mentir. Nunca haga eso, no haga usted, no convierta a sus hijos en personas mentirosas, en personas engañosas, falaces. No haga eso. No incline a su hijo a la mentira, ni a mentiras que podrían parecer inocentonas, como dígale al polaco que no estoy, o mentiras más graves, como pedirle al hijo que le apoye a usted en la mentira. Diga que sí es cierto, que eso que estoy diciendo yo, que esa gran mentira que dije yo, de que fulano anda con mengana, que eso es cierto. Diga usted que también vio, por amor a Cristo. O sea, ubiquémonos. ¿Dónde está un papá, una mamá? ¿Dónde tiene el corazón, la mente, un papá y una mamá que educa a sus hijos enseñándoles a mentir, y después se quejan de que ¿por qué me mentiste a mí? Pues eso fue lo que se le enseñó. Entonces esto lo digo ¿por qué? Porque la virtud es todo lo contrario. La virtud es la inclinación hacia el bien. Entonces si usted, su hijo o su hija ve que usted es una persona veraz, que usted es una persona que se esfuerza por hacer las cosas bien, que es una persona que se esfuerza para que los que están a su alrededor se sientan bien, los vecinos, los amigos, la familia, etcétera, pues así su hijo crecerá también en ese deseo de la virtud. Dice el Papa Francisco, la dignidad humana exige que cada uno actúe según una elección consciente y libre. Oigan esto que hay que leerlo otra vez. La dignidad humana exige que cada uno actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro. Por eso todo aquello con lo que queramos alimentar la voluntad de las personas humanas, dígase especialmente los hijos, tiene que ser, hermanos y hermanas, cosas muy positivas y muy veraces, porque un niño, una niña que después va a crecer, que se va a hacer joven, que se va a hacer adulta, va a decidir hacer o no hacer según los principios que se le hayan inculcado en su corazón. Esto me parece que es importantísimo, ¿verdad? Yo tengo que decirlo y me duele decirlo, pero
¿Cuál es mi experiencia como consejero matrimonial y familiar? Porque cuando uno es consejero, pues no solo llegan matrimonios, sino a veces llega solo una persona, o sea, la persona que necesita ser atendida. ¿Cómo he descubierto yo, hermanos, hermanas, que hay papás y hay mamás que se esforzaron de una manera increíble, aunque tal vez eso no era lo que querían, pero sí se esforzaron por echarle a perder la vida a su hijo, a su hija? ¿Por qué? Por una mala educación, por testimonios fatales, espantosos. Usted tiene que entender y tiene que meterse en su corazón y en su mente, la cabeza, de que usted, Dios le ha permitido ser papá y mamá, que la paternidad y la maternidad es un don de Dios en perfección, que lo comparte con aquellos a los que Él les permite ser padres de familia. Por tanto, con un hijo, con una hija, no se puede hacer lo que a mí se me venga en gana. No se puede. Y antes de educar a su hijo, a su hija, usted se tiene que poner de frente al Señor y decirle: Señor, esto que estoy haciendo con mi hijo, esto que estoy haciendo con mi hija, ¿está bien? Mi manera de actuar delante de mi hijo, de mi hija, ¿esto está bien? Obviamente, pues yo no voy a fomentar el odio entre los padres y los hijos, pero sí lo tengo que decir con mucho dolor en el corazón. Hay papás y hay mamás que se han ganado de verdad el odio de su hijo, el odio de su hija. Es que hay que demandarlo, es que hay que decirlo, porque hoy tenemos que corregir a los que están educando. Hay papás y hay mamás que con su manera de actuar, con su manera de ser, con su mala educación y con la transmisión de esa mala educación a sus hijos, se han ganado el odio de sus hijos. Entonces, obviamente que cuando yo atiendo a una persona con resentimientos terribles por cosas que sus papás les han hecho, pues por supuesto que yo no voy a fomentar ese odio. Porque odiar a quien le hace primero daño es al que está odiando y no tanto al odiado. Y porque además el odio es contrario al amor de Dios, eso lo entendemos, y Dios nos llama a perdonar a todos, independientemente del daño que nos haya hecho, aunque sea papá, aunque sea mamá. Pero hermanos, es que hay ciertamente papás y mamás, me perdona la expresión chusca, que la han pedido a gritos. Que han pedido a gritos con sus comportamientos, esos resentimientos, esos odios marcados que llevan sus hijos en contra de ellos. Entonces, por eso es que hay que decirlo, y es que no es que el hijo o la hija se deleita cuando ya es adulto odiando a su papá y a su mamá, para nada, no se deleita. Un hijo, una hija que odia a papá y a mamá, o a mamá y a mamá, a los dos, qué sé yo, es un hijo que sufre, es un hijo que lleva dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque no hay una contradicción más extraña para la existencia de una persona que llegar a odiar a aquellas personas que le dieron la vida. ¿Por qué? Porque toda persona humana supone que papá y mamá son esas personas que más le van a dar protección en este mundo. Eso es algo natural. Eso no es, hermano, nada más un dato revelado. Eso es natural. Hasta un niño que nace en un hogar ateo donde papá y mamá no creen en nada y él llega a no creer en nada, hasta ese niño quiere recibir la mejor protección en esta vida de papá y mamá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando voy creciendo y en vez de recibir esa protección, esos cuidados, ese cariño, ese respeto, lo que voy recibiendo son otras cosas, insultos, regaños, mala educación, malos testimonios, pues entonces se va creando una historia de resentimientos y odio que hace sufrir mucho a los hijos. No se crea usted que un hijo no sufre, que una hija no sufre cuando siente que rechaza a papá, que rechaza a mamá, que siente que los odia. Si hay sentimientos de remordimiento, incluso porque yo no quiero sentir esto por mis padres, pero lo siento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es hacer un llamado al corazón de todos los que me están escuchando. Y este programa queda en el Facebook de Radio Fides para que usted, si quiere, lo comparta. Oigan, es el momento de ayudarle a entender a aquellos que tienen hijos la inmensa responsabilidad que tienen en sus manos. Y si no lo quieren aceptar desde la fe,
Porque cualquiera me diría, bueno, padre, es que esos son consejitos de fe suyos, ¿verdad? Que hay que ser buen papá, buena mamá, que no hay que tomar guaro delante de los hijos, que no hay que estar teniendo vicios, que no hay que ser infiel, que no hay que ser tan descarado con el pecado que tengo, que no les tengo que decir que digan mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si no lo quiere desde la fe, hermanos, piense también que su hijo, su hija, en algún momento tendrá que salir de la familia a vivir con otras personas que no son su familia. Y esa capacidad de socialización que tenga su hijo o su hija cuando ya salga del hogar, esa capacidad de socialización depende de lo que usted esté haciendo ahora de su hijo o de su hija. Tiene que entender, por amor a Cristo, todos tenemos que entender que un niño, una niña en manos de papá y mamá es un trozo de mármol del cual papá y mamá tienen que sacar una preciosa escultura. Si después de los años, a pesar de la buena educación y a pesar de la excelente obra de arte que quisimos hacer de mi hijo, de mi hija, pues no resulta por las malas decisiones que él tomó, a pesar de la buena educación que se le dio, pues es otra cosa. Ya eso no es responsabilidad suya. Pero que por lo menos usted, si algún día, ojalá que no, tenga que llegar a ver esas cosas, que usted pueda decir, bueno, esto lo hace mi hijo porque no sé dónde lo aprendió, quién se lo enseñó o por qué está tomando estas decisiones. Pero eso no fue lo que yo le enseñé a mi hijo. Esa no fue la obra que yo quise hacer en mi hijo. Ojalá, y con esto, hermanos, no piensen ustedes que quiero ponerme ni amenazador, ni pesado, ni grosero. Pero ojalá que a ningún padre, a ninguna madre, por lo menos de los que me están escuchando, algún día el Señor, cuando se vaya de este mundo, usted papá, usted mamá, que en el cielo el Señor le tenga que reclamar, porque usted no hizo de esa personita humana el Hijo de Dios que Él quería que usted hiciera. Así es que tengamos muchísimo cuidado, ¿verdad? Muchísimo cuidado. Y lo digo de verdad por mi experiencia como consejero, por mi experiencia pastoral, y lo vuelvo a repetir. Qué doloroso es saber que hay papás y hay mamás que con su manera de ser y su manera de haber criado, sobre todo por el testimonio, el maltrato, han destruido la vida de sus hijos. Gracias a Dios que el ser humano es recuperable y gracias a Dios que el ser humano se puede convertir. Y pues ahí estamos los que tratamos de servir en consejería, ayudando a reconstruir la vida o las historias de las personas. Pero, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué si usted puede evitarlo como papá y mamá, por qué no lo evita? Pidámosle al Señor muchísimo, ¿verdad? Usted papá, usted mamá, todos los días yo creo que un papá, que una mamá tiene que levantarse apenas abre sus ojos a la luz del día. Lo primero que tiene que hacer es darle gracias a Dios por un nuevo día, ciertamente, darle gracias a Dios por todo lo que tiene y también que le repare lo que le falta, pero sobre todo que le dé sabiduría, ese día que está empezando, sabiduría para saber educar debidamente a sus hijos. Bueno, hermanos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Agradecerles mucho que hayan estado con nosotros y si Dios lo permite nos volvemos a escuchar y a ver a través de la televisión, si Dios lo permite, el próximo jueves. Bendiciones, un abrazo y ánimo. El Espíritu de Dios está con ustedes para ser los excelentes padres de familia.